Y vine esta mañana desde la hermana República de Santiago para hacerte una pregunta muy profunda, muy intensa, muy reveladora, y es la siguiente. ¿Para qué has estado preparándote en esta vida y para esta vida? Yo quiero que tú lo pienses. No es simplemente una pregunta bonita, yo quiero que la pienses. ¿Para qué te has estado preparando en esta vida y para esta vida? Te pregunto, ¿te has estado preparando para ese ansiado crucero que te pueda llevar a través del Atlántico, del Pacífico, del Mediterráneo? Te pueda pasear por América, Europa, Asia, África, Australia y por qué no a la luna algún día. ¿Te has estado preparando para obtener la residencia y poder cumplir el sueño de todo dominicano, que es vivir en? Ellos saben. O tal vez tú dirás, mis aspiraciones son un poco menos, te estás preparando para simplemente una visa de paseo y poder ir con tu familia y pasar unas largas vacaciones en Disney. O tal vez tú dirás, no, mis aspiraciones son más serias. Te has estado preparando tal vez para obtener una beca en una de las mejores universidades del mundo, porque como la Universidad de Harvard-Racoa no te convence, prefieres a Harvard. No sé. O tal vez te has estado preparando para no solamente hacer una licenciatura, sino también par de maestrías, par de doctorados y convertirte no simplemente en la Coca-Cola del desierto, sino en el tapón del océano. Tal vez así quieres verte en la sociedad. O no sé, tal vez te has estado preparando para convertirte en el próximo deportista del mundo, un Cristiano Ronaldo, un Ohtani, un Verstappen, Serena Williams, no sé, y romper todos los récords de este mundo. ¿Para qué te has estado preparando? Y ahora de una manera más sensible, o tocando una fibra más sensible, ¿para qué tú has estado preparando a tus hijos? Piénsalo. Y si eres maestro o profesor, ¿para qué estás preparando a tus estudiantes? ¿Los estás preparando simplemente para que ellos puedan acumular mucho dinero en un banco, crear una especie de colchón y poder estar preparado para los tiempos difíciles que se acercan? O no sé, tal vez los estás preparando para que ellos puedan aprender a adaptarse, sobrevivir e improvisar en las distintas circunstancias que ellos van a enfrentar en este mundo frío. O tal vez te estás preparando para que ellos puedan elegir ahora buenos amigos, que después de adultos puedan reunirse a recordar las travesuras de cuando niños y formar el club de chicos malos. Lo único que ahora malos de la espalda, malos de la columna, malos de los ojos, malos del estómago. O no sé, tal vez has estado preparando a tus hijos para que ellos sean alguien en la sociedad, que puedan tener mucho dinero, mucho prestigio, que puedan ser conocidos, mucha fama, mucha fortuna. O no sé, tal vez los has estado preparando para que con toda esa fortuna puedan comprar una buena casa de 300 metros cuadrados en Jarabacoa. Y por qué no tener en la marquesina parqueado un LaFerrari con un V12 naturalmente aspirado, un sistema KERS que da 900 caballos de fuerza. ¿Para qué? Para luego salir y decir velocidad máxima 80. No tiene sentido. O tal vez has estado preparando a tus hijos para que ellos tengan una linda familia, una esposa diva con un cuerpo de guitarra y unos par de gemelitos con unos ricitos dorados y unos ojos celestes. ¿Para qué te has estado preparando? ¿Para qué has estado preparando a tus hijos? Piénsalo. Y no me malentiendas, yo no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que las cosas que se han mencionado son malas en sí mismas. El problema es que hay algo que brilla por su ausencia y es lo más importante. La pregunta es, ¿te has estado preparando para la eternidad? Piénsalo. ¿Has estado preparando a tus hijos para la eternidad? ¿Sabes cuál es el problema? El problema nuestro es que muchas veces pensamos en esto solamente cuando vienen los tiempos difíciles o cuando nuestras expectativas se ven frustradas. Cuando esa beca que yo ansiaba tanto ya no se me dio. Cuando yo tuve una lesión que me quitó la oportunidad de yo poder participar o jugar en los Juegos Olímpicos. O tal vez una crisis familiar, un embarazo no deseado, una ruptura amorosa, un accidente trágico o tal vez un funeral. Conozco una profesora de Biblia que un día hablándole a sus estudiantes sobre esto,
y queriendo que ellos se prepararan para la eternidad, decidió como parte de la clase y de su currículo llevar a sus estudiantes a una funeraria. No conocían a nadie en la funeraria, simplemente ella quería que sus estudiantes abrieran los ojos a la realidad de la muerte y de la eternidad, ignorando que una semana después el grupo volvería otra vez a la funeraria, pero lamentablemente porque uno de sus estudiantes había fallecido. Esto no es una ilustración para agregarle a este estudio, eso es una realidad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Esta es la verdad. Tú, mi amado hermano, y tu hijo, y tu estudiante, todos nosotros tenemos un alma eterna. Nosotros llegamos a la existencia por el vientre de una madre y vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir para siempre, ya sea sin Jesús en el infierno o con Jesús en el cielo y la nueva creación. Sí, se siente el peso de la pregunta. Se siente el peso y es nuestro deseo y oración que se pueda sentir el peso eterno de esta verdad que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que realmente importa. Si estás preparado o listo para la eternidad, ¿sabes algo? Cuando llegue ese momento no va a importar si tú andabas descalzo o si tenías unos tenis Jordan o Yeezy, ¿qué se llaman ahora? Al final no va a importar si tú tenías una casa de 300 metros cuadrados o tenías una choza. Al final no importa si andabas en un Ferrari o si andabas en un Sonata como ando yo, que tengo que tener los seguros puestos porque se me monta siempre alguien pensando que soy Uber. Al final no importa eso cuando llegue ese momento. Lo que realmente va a importar es esto. ¿Estamos listos para enfrentarnos con la eternidad? Y quisiera ilustrarte esto con una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Y antes de leer la historia, permíteme darte un poco de contexto. ¿Por qué? Porque existe la tentación de pensar que este estudio, este tipo de estudios solamente se aplican a inconversos. No. Esta historia que vamos a compartir ahora de Lucas 16 es el clímax o la conclusión de una serie de enseñanzas que Jesús dio acerca del uso del dinero y del corazón humano frente a Dios. Y él estaba dando esta enseñanza porque frente a él tenía a unos fariseos, unos religiosos que aunque tenían apariencia de piedad en sus vidas, como dice el verso 14 del mismo capítulo, eran amantes del dinero. Así que mientras vaya hablando y vayamos pensando en la pregunta, recuerda esto. Este estudio en su contexto no está diseñado simplemente para el inconverso, solamente para el inconverso. Está diseñado para todos nosotros, para nosotros analizarnos, examinarnos si realmente nos estamos preparando para la eternidad. Y dice así nuestra historia. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Y hay 4 cosas en el texto, o este texto se puede dividir en 4 partes. Primero podemos ver una elección en vida. ¿Por qué decimos una elección en vida? Miremos los personajes. Por un lado tenemos a un hombre rico que en vida eligió sus riquezas. Es decir, que toda su seguridad, toda su identidad y toda su felicidad estaban en el dinero. Dice el texto, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Un hombre que vivía en abundancia. Eso de púrpura, que hoy es muy común verlo, pero en aquel momento ese tinte tipo morado, ¿verdad? Se extraía de un molusco, un invertebrado que lo sacan del mar. Por lo tanto, eso lo usaban las personas popis de aquel tiempo, las personas ricas. ¿Y qué decir del lino fino? Los faraones, no sé cómo podían aguantarlo, utilizaban ropa interior de lino fino. O sea, este hombre no había pisado un agáchate boutique en toda su vida. Él vestía de púrpura y lino fino. Y su riqueza era tal que él hacía banquete con esplendidez, no simplemente banquete, con esplendidez y todos los días. O sea que este hombre, mientras estuvo vivo, estuvo siempre rodeado de muchas riquezas y de muchas personas que llenaban su casa. Pero ¿sabes cuál era su problema? Su problema no era la abundancia. Su problema es que él había hecho de las riquezas su Dios funcional. ¿Y cómo lo sabemos? En el verso 25, Abraham le dijo, y usted lo oyó, recuérdate que en vida tú escogiste tus bienes. Muy enfático, muy enfáticas las palabras de Abraham. En otras palabras, cuando tú estabas en vida, no es simplemente que tenías mucho, porque eso no es un problema. El problema es que él había hecho de las riquezas, como había dicho anteriormente, su felicidad, su identidad y su seguridad. Por el otro lado, tenemos a un hombre pobre. Dice llamado Lázaro. Y déjame decirte algo acerca de la pobreza. En el griego, que fue el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento, hay 2 palabras que se pueden traducir como pobre en español. La primera palabra tiene que ver con aquella persona que es pobre y que tiene que trabajar y esforzarse hasta el agotamiento para conseguir el pan de ese día. Y está otra palabra que se traduce también como pobre. La Reina Valera lo traduce como mendigo y se refiere a una persona que ni siquiera puede trabajar por algún tipo de discapacidad, así que tiene que depender de la benevolencia de la gente. Y si yo les pregunto, ¿a qué tipo de pobre usted cree que pertenecía Lázaro? Al segundo grupo. Dice el texto que él estaba enfermo, su cuerpo estaba lleno de llagas y era puesto literalmente todos los días, porque eso hacía el pueblo judío, cuando había una persona que no podía valerse por sí misma, la ponían en un lugar público para que la gente, movida por la compasión, le diera algo. Y este hombre, Lázaro, había sido puesto en la puerta de la casa del rico por si alguna migaja que cayera de su mesa podía caer en las manos de este pobre hombre. Era un hombre pobre, era un hombre enfermo y no tenía ningún tipo de compañía en el texto, excepto unos perros que venían a lamerle las llagas. Pero a diferencia del rico, este hombre esperó en Dios. ¿Y cómo usted lo sabe? Usted me preguntará. Eso significa Lázaro para el que no lo sabía. Es la única parábola en toda la Biblia donde se menciona un nombre propio. Lázaro significa en Dios esperó. Así que tenemos un hombre que lo tenía todo en esta vida, mucha riqueza, muchos amigos, mucha vida social, pero había escogido al dinero como su Dios. Por otro lado, a un mendigo que no tenía ni con qué caerse muerto, sin embargo, había hecho de Dios su refugio. Su esperanza, su seguridad, su felicidad, su identidad estaban en Dios y solamente en Dios. En segundo lugar, a pesar de ese gran contraste que acabamos de ver, hubo un evento en común. Dice el verso 22, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice el 22 en su segunda parte, y murió también el rico y fue sepultado. Unas vidas muy distintas bajo el sol. Dice el texto, murió Lázaro, pero murió también el rico. ¿Y qué es la muerte? La muerte en la Biblia nunca se describe como una aniquilación, sino como una separación.
La primera descripción, no mención, de la muerte en la Biblia está en Génesis 35. Cuando murió Raquel, la esposa de Jacob, y Génesis 35 describe su muerte de esta forma: al salírsele el alma, pues murió. Eso es la muerte, una separación. De hecho, el texto dice que el cuerpo de ellos quedó sepultado, pero algo se separó, no solamente de sus cuerpos, sino también de la vida bajo el sol. Sí, la vida bajo el sol de Lázaro terminó, pero también terminó la vida del rico bajo el sol. No sé si ellos murieron muy cercanos el uno del otro. Irrelevante, lo más relevante es esto: murió también el rico. Es decir, que ni siquiera sus muchas riquezas ni sus muchas relaciones lo pudieron salvar de aquella hora. Le pasó como a aquel hombre que supe en el año 2020 que estaba muriendo de COVID en un hospital, un hombre muy rico, y sin embargo ahora tenía que estar pagando y mendigando un oxígeno que siempre lo tuvo gratis y ahora tuvo que pagar con su dinero por un oxígeno. La idea es, ni siquiera sus muchas riquezas pudieron salvarle de la hora de la muerte. Así que no solamente hemos visto una lección en vida, un rico que eligió el dinero, un pobre mendigo que eligió a Dios, o ambos tuvieron que experimentar un evento en común. Pero de aquel lado de la muerte les esperó un destino muy distinto. Dice el texto: fue llevado, hablando de Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Puedes imaginar esto? El que nunca tuvo nada en esta vida, ahora fue recogido y escoltado por ángeles y llevado al seno de Abraham. ¿Y qué es eso? Para no complicarle mucho la vida, eso era un nombre proverbial que se usaba entre los judíos para expresar una realidad, y es que ellos creían que no es el mismo destino para el justo y para el impío. Si usted busca el Antiguo Testamento, no con tanta luz como en el Nuevo, pero es claro que no es el mismo destino para el justo y para el impío. Había la esperanza, o abrazaban la esperanza, de que los justos iban a un lugar de consuelo en la compañía de los patriarcas. Y Lázaro fue llevado a aquel lugar. Por otro lado, y con un destino muy distinto, el rico abrió sus ojos, es decir, estaba consciente, en el Hades, y estaba en tormentos. ¿Y qué es el Hades? También tengo que dar una breve explicación técnica para ubicar. La palabra Hades es la traducción griega de la palabra Seol. Y no es tan sencillo porque esta palabra puede tener tres significados dependiendo del contexto. A veces Seol o Hades se utiliza para hablar de la tumba o del sepulcro. A veces, yo diría en la mayoría de los casos, la palabra Seol o Hades se utiliza para hablar del mundo de los muertos, de aquellos que ya partieron de la vida bajo el sol. Y hay unos cuantos textos en el Antiguo Testamento que utilizan esta palabra para referirse a un lugar de castigo, a donde son trasladados aquellos precisamente que no hicieron de Dios su refugio en este mundo. Y si vamos al texto, yo les pregunto, ¿cuál de los tres significados usted cree que tiene aquí? Porque es uno solo. Efectivamente, es el lugar de tormento al que son trasladados aquellos que no pusieron su fe y esperanza en Dios. Y miren qué contraste. Aquel hombre en vida lo tenía todo, estaba en abundancia y ahora estaba en miseria. ¿Y cómo sabemos? Porque él dice, ten misericordia. ¿Sabe lo que es misericordia? Compasión hacia el que está en miseria. El que lo tenía todo ahora estaba en miseria. Y no solamente en miseria, ahora estaba solo. Y le pide a Abraham que sea Lázaro, mándalo para acá, para que moje con la punta de su dedo, al menos con una gota de agua, mi lengua y me refresque. Ahora estaba en miseria y estaba solo. Y según Abraham, o las palabras de Abraham aquí, ya no había vuelta atrás. No había forma de salir de aquella miseria. Y por el otro lado, tenemos un Lázaro que en este mundo vivió en miseria, que en este mundo experimentó males, que en este mundo estuvo solo, excepto por la compañía de los perros. Ahora estaba en un lugar de consuelo y en la compañía nada más y nada menos que de Abraham y los patriarcas. Y de hecho, si ponemos esa realidad de este lado de la cruz, ya no simplemente sentado en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob comiéndose un chivo con David,
sentado con Jesús a la cabeza de la mesa. Porque Jesús dijo en Juan 17, yo te ruego que los que tú me has dado estén conmigo donde quiera que yo esté para que vean mi gloria. Y en 1 Tesalonicenses 5, Pablo dice que Cristo sufrió y murió para eso, para que sea que vivamos o que velemos, estemos juntamente con Él. Este hombre que no tenía nada y estaba solo, ahora estaba en consuelo, ahora estaba en la mayor riqueza, la riqueza eterna, y en compañía de Abraham, Isaac, Jacob, y ahora diríamos de Cristo mismo en persona. Y no te equivoques con esto. El destino que ellos cosecharon fue el reflejo de una vida que ellos sembraron. Piénsalo por un momento. El rico, ¿qué hizo? Se pasó toda su vida rechazando a Dios y rechazando la palabra de Dios, a la cual debió haber estado atento, como vamos a ver en el texto. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Usted siembra aguacates, no espere mangos. Si la persona se pasó toda su vida rechazando a Dios, no podía esperar estar con Dios allá en el paraíso. Y viceversa. O por el otro lado, tenemos a un hombre que a pesar de que no tenía nada, su refugio, su esperanza, su fe estaba en el Señor, pues podía estar con el Señor de aquel lado. ¿Te das cuenta? Esto es lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Uno escogió sus bienes, no escogió a Dios, ahora estaba sin Dios. Otro escogió a Dios y ahora podía disfrutar del privilegio de su presencia y de su consuelo. Y esto abre un diálogo que tiene lugar entre el rico que está en tormentos y Abraham que está en el cielo o en el paraíso. Y esta conversación tiene tres partes. Primera parte, hay una petición y una respuesta de Abraham. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. En otras palabras, el mismo contraste que mencionamos, un hombre que estuvo en riquezas, ahora en miseria, un hombre que estuvo acompañado, ahora solo. Un hombre que estuvo en pobreza en esta vida, ahora era rico en fe, rico en esperanza, rico en consuelos y en la compañía de los patriarcas. Lo que ellos sembraron, ahora estaban cosechando. Por eso Abraham le dice, hijo, recuerda que en vida tú escogiste tus bienes. Ahora estás cosechando lo que sembraste. Lázaro lamentablemente experimentó males, pero hizo de Dios su refugio y ahora estaba con él. Así que esto abre la segunda petición de aquel hombre rico. Entonces, dijo él, como ya no había esperanza para él, no había forma de que esto fuera reversible, le dijo, yo te ruego pues que lo envíes, es decir, a Lázaro, a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas. El hombre se había vuelto ahora misericordioso. Un hombre que nunca pensó en nadie, ni en Lázaro que estaba en su puerta, ahora comienza a pensar en sus hermanos. Ya que no había esperanza para él, bueno, ¿hay alguna esperanza para mis hermanos que están vivos? Manda a Lázaro a que les predique. O sea, que Lázaro, que el muerto se les apareciera a ellos y les predicara. Y Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y los profetas. ¿Sabe lo que es Moisés y los profetas? Eso es una sinécdoque, es decir, es una figura donde se utiliza una parte para referirse al todo. Y en este caso, Moisés y los profetas es una sinécdoque, una figura para referirse a la Biblia que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento. Ellos no necesitan un muerto. Rico, ellos no necesitan un muerto. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos. Es decir, que la esperanza está aquí mientras usted está vivo y la esperanza está atada a este libro. Que no es simplemente letra muerta. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Cristo. La autoridad suprema en cuanto a la vida y a la muerte. Aquel que tiene las llaves del Hades y del abismo. Aquel que venció la muerte y resucitó victorioso. Usted no necesita a un muerto que venga. Aquí tenemos la palabra de Dios
dice Abraham, que los oigan. Pero el hombre, porque freco, para mí que era dominicano, porque nada más él se atrevió a replicarle a Abraham. Y él le dijo, no, padre Abraham, oye, no, padre Abraham, sino que si alguno va de entre los muertos, seguro que se van a arrepentir, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. En otras palabras, ay, mi hijo, ¿de qué tú me estás hablando? ¿De qué muerto me estás hablando? De hecho, ya hubo una historia en el Antiguo Testamento donde un hombre llamado Saúl, que se pasó la vida entera rechazando la palabra de Dios, terminó donde una bruja, una medium, consultando el espíritu de Samuel, y ya no había esperanza para él. Si él no escuchó la palabra de Dios en vida, mucho menos ahora se arrepentiría, aunque viese a Samuel en persona. Porque solamente la palabra de Dios puede echar raíces en el corazón. Es una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y sabes qué? Esa es la historia. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? En primer lugar, esta historia yo espero que haya dejado claro que al final, no importa cuál haya sido tu ideología o lo que tú piensas, a los ojos de Dios solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que hacen de las cosas de este mundo su felicidad, su identidad y seguridad, y aquellos que hacen de Dios su felicidad, seguridad, identidad. Aquellos que esperan en lo material, que solamente viven para lo material, que solo se preparan para lo material, que solo preparan a sus hijos para lo material, y aquellos que conscientes de que lo material no es malo, hay algo mucho más importante, y es aquellos que ponen su esperanza en Dios y anhelan y desean estar con el Señor. Y yo te pregunto, ¿de qué lado estás? Y alguien pregunta, ¿y cómo yo sé de qué lado yo estoy? Miren, hay muchas formas de responder esa pregunta, pero yo me voy a limitar al texto en su contexto. Yo les había dicho al principio que este pasaje es el clímax de una serie de enseñanzas acerca del dinero y del corazón ante Dios. ¿A dónde quiero llevarles? Al final, lo que va a demostrar dónde nos hemos estado refugiando es cómo usamos nuestro dinero, cómo usamos nuestras posesiones. El que decide acumular en este mundo de manera egoísta, lo dejó claro, su esperanza está en las riquezas. Pero aquellos que se desprenden de manera generosa por amor a Dios y por amor al prójimo, están demostrando que su tesoro no es lo terrenal, sino el Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo? ¿Usted sabe cómo se hace eso según la Biblia? Juzgue usted. Viene un hombre rico y le dice, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Recuerda esa historia? Y cuando Jesús le dice lo que le dijo, no, yo todo eso lo he guardado. Jesús le dijo, Marcos dice que viéndolo lo amó y le dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Es decir, tesoros en el cielo desprendiéndose de una manera generosa. Y hay otra historia en la que Jesús habla de un necio que tenía mucho dinero, muchas posesiones, y un día se dijo a sí mismo, pavoneándose como Nabucodonosor, yo tengo bienes para muchos años, así que derribó sus graneros y los hizo más grandes y dijo, yo tengo un colchón para muchos años. Y esa noche vino la sentencia divina y le tocó la puerta. Han venido a llamarte o han venido a pedir tu alma. Y ahora todo lo que tú has atesorado, ¿de quién va a ser? Jesús concluye diciendo, eso es lo que sucede con una persona que hace tesoros para sí y no para con Dios. Y no estamos hablando de salvación por obras, estamos hablando de evidencia. La manera en que usamos nuestras posesiones va a demostrar dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro enfoque y a quién le somos leales. Jesús no quiere que simplemente te hagas rico, y si te hiciste rico, bien. Pero más que eso, Jesús quiere que use tus riquezas para mostrarle a otros que la verdadera riqueza es Jesús y no las cosas de este mundo. Eso demuestra dónde está nuestro corazón. En segundo lugar, este texto dejó claro, y yo espero que haya quedado claro, de que la muerte nos viene a todos. Murió Lázaro. Sí, porque hay algunos cristianos que hablan como de que si yo soy hijo del rey no me puedo enfermar, no puedo morir. Pues fíjese que sí.
Murió Lázaro, el que esperó en Dios murió, pero también murió el rico. Y sus muchas posesiones no pudieron librarle de la muerte. La muerte no respeta clases, la muerte no respeta sexo, la muerte no respeta edad. De hecho, miren esto. Ese joven que está ahí se llamaba Roger. Fue estudiante de nuestro colegio, Colegio Bautista de la Gracia, y estaba en 8º curso, 14 años. Y un jueves santo estaba jugando basquetbol en la cancha de nuestra iglesia. Y el muchacho de un pronto se apagó, se cayó y murió. Con 14 años, la vida y la muerte en un cerrar de ojos, la eternidad en un instante. De modo que esto no es para asustar a nadie, esa es la realidad. Y si no, mira el caso de nuestro hermano Albert, un joven muy humilde de Esperanza. Se enamoró de una iglesia allá en Esperanza. Se enamoró de una joven de nuestra iglesia, mi querida hija Marlene, que creció conmigo en el colegio y se convirtió en el colegio. Y el hombre viene aquí, no solamente la pretende, se está haciendo ya miembro de la iglesia. Y con 12 días de casado, le quitaron la vida para robarle el vehículo. Solamente recuerdo las palabras de Marlene. Vivir todas las etapas del duelo con esa joven y ella decirme, ay profe, me dice profe porque fui profe antes que pastor de ella, tan joven y yo soy viuda. Y uno simplemente estar ahí por un tiempo sin decir nada, solo dándole el consuelo, solo la presencia y esperando que llegara el momento para responder algunas de sus preguntas. Mis hermanos, mis amigos, la muerte no respeta a nadie. Y aunque tú decidas no pensar en ella, un día va a tocar tu puerta. Y puede ser no solamente la tuya, sino también la puerta de tus hijos. Un día vendrá. Creo que fue el emperador Marco Aurelio que dijo una vez, la muerte nos sonríe a todos. La pregunta es, ¿estamos nosotros listos para sonreírle a ella? Y si Marco Aurelio estuviera aquí, yo le preguntaría, ¿y usted estaba listo para sonreírle a la muerte? Porque solamente los que están en Cristo pueden sonreírle a la muerte. ¿Y tú sabes por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y Él dijo, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Así que mi amado hermano, mi amado amigo, prepárate. Es que no es agradable pensar en la muerte. Yo lo sé. No es agradable, pero dice el escritor en Eclesiastés 7 que la ventaja que tiene la casa del luto es esa, que hace que los que estamos vivos reflexionemos para que no nos suceda lo que le sucedió a este rico. En tercer lugar, este texto ha dejado claro que no es el mismo destino para el justo que para el impío. Aquellos que como el rico hacen de las cosas de este mundo su refugio, su Dios, su felicidad, su identidad, su seguridad, pasará en la eternidad separados de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron a Dios, prefirieron las riquezas. Y por otro lado, aquellos que como Lázaro decidió poner su esperanza, su felicidad, su identidad y su seguridad en Dios, pueden tener la certeza de que pasarán la eternidad con Él. Yo te pregunto, ¿y tú dónde estás? ¿De verdad tú crees que la muerte es el fin? Porque si tú crees que la muerte es el fin, entonces tu corazón te está engañando. La realidad es esta. Tú vas a pasar la eternidad o con Jesús o sin Jesús y eso va a depender qué tú hiciste con Jesús en esta vida. Y tú no necesitas que venga un muerto a decírtelo. Ya la autoridad suprema sobre la vida y la muerte, aquel que es la resurrección y la vida, ya nos ha dejado por escrito estas palabras para advertirnos de que no solamente la muerte nos llega a todos, es que nosotros pasaremos la eternidad en uno de dos lugares dependiendo de qué decidimos aquí en Cristo. Yo te ruego, no dejes de pensar en esto. ¿Por qué? Porque aquellos que solamente piensan que la vida termina aquí, dice Pablo en 1 Corintios, ¿sabe cuál es su filosofía de vida? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si tú crees que hay una vida más allá, tu filosofía de vida será distinta. Vivir para el Rey, para expandir su reino, no acumular de manera egoísta, sino desprenderme de manera generosa para que otros puedan ver y creer que Jesús es la verdadera riqueza y la vida eterna. Número 4. Este texto dejó claro, y espero que haya dejado claro, que la Biblia es suficiente.
Ellos tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Solo las escrituras tienen el poder para producir raíces en el corazón. Hebreos 4 dice claro, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿De qué muerto me estás hablando? Si tenemos una palabra viva, tan viva y eficaz que puede penetrar en el corazón y discernir los pensamientos y las intenciones, solo la palabra de Dios puede llevarte a esa firme convicción. Prestemos atención a ella. Y si una persona aquí presente decide no escuchar el testimonio de la viva palabra de Dios en este mundo, tampoco va a ser persuadido aunque le aparezca un muerto. ¿Sabes algo? ¿Tú has visto los momentos de crisis en nuestro país? Recuerdo en el 2001, creo, hubo un temblor grandísimo. Yo recuerdo ese temblor con mucho espanto por cómo se escuchaba la tierra. Y luego de ese temblor las iglesias se llenaron. Se fue el impacto, se vaciaron las iglesias. 2010, otro terremoto. Las iglesias se llenaron. Se fue el impacto de eso, las iglesias se vaciaron. Llega la pandemia, muchas iglesias se llenaron, primero de manera virtual, pero luego que llegó la manera presencial, la gente se ausentó. Es decir, como dicen en el Cibao, abrieron gas. ¿Cuál es el punto? Nada en este mundo, ni siquiera un milagro, porque Israel vio el mar rojo abierto en dos y ni aún así eso produjo raíces. La palabra de Dios es tan viva y eficaz que puede crear fe en tu corazón. La fe viene por el oír y el oír. Así que si tú has oído hoy su voz, no cierres tu corazón. ¿Todavía sigues retando a Dios para que Él te dé una señal o una muestra de su existencia y de la verdad de su palabra? Estás perdiendo tiempo. Si no le crees al testimonio de la palabra escrita, que es una palabra viva y eficaz, tampoco creerás, aunque se te aparezca un muerto. Yo te ruego, créele a la Biblia. Créele a la Biblia, que es el manual de aquel que es la autoridad suprema. Y por último y quinta lección, esta historia nos dejó claro que la oportunidad de refugiarnos en Dios la tenemos aquí. Ya no había esperanza para el rico, pero él dijo, ay, mis hermanos están allá. Y había esperanza para ellos. Estaba atada a la palabra. La esperanza es aquí, es ahora. Ahora tú puedes decidirte por Cristo, puedes refugiarte en Él, porque no hay otro momento. Ahora es el momento, hoy es el día. Dile sí a Jesús en tu vida. Y no te engañes con la idea de que se te dará una segunda oportunidad, porque el rico no la tuvo. La oportunidad es aquí. De hecho, aquí en esta tierra, tú has tenido más que una segunda oportunidad. Cada día que te sientas ahí, cada vez que un visitante ha sintonizado en internet este culto, Dios le ha dado una oportunidad más. Por lo tanto, no cierres tu corazón. Este es el momento de decir, no más las cosas de este mundo. Jesús será mi refugio. Y quiero terminar con esta ilustración. No sé si notó este acuerdo y ustedes dirán, ¿y ese adorno tan feo? Fui yo que lo pedí para terminar con esta ilustración. Yo no sé si lo puedes ver, pero aquí tengo un pequeño nudo. ¿Lo puedes ver? Bien pequeñito. Ese somos tú y yo ahora. Ahí estás tú. Naciste ese día. ¿Cuánta alegría le trajiste a tu papá, a tu mamá? Ahí estás tú, diste tus primeros pasos. Ahí estás tú, dijiste tus primeras palabras. Yo tuve la bendición de que la primera palabra que mis hijos aprendieron a decir fue Jesús, antes que papi. Y yo feliz, aunque eso no garantiza nada, pero ¿verdad? Sus primeras palabras, su primer diente roto, no simplemente mudado. Usted sabe que todo el que tiene muchachos y más si es varones, prepárese. Ese es otro mundo. Entraste al preescolar. Yo recuerdo mi hijo más pequeño, tan maduro, que ni siquiera miró atrás, dijo, ¡ey! Y se fue a su colegio siendo un bebé así. Ahí están tus hijos, pasaron a la primaria. Y ya estás tú sentándote con ellos, explicándole lenguaje, matemáticas, sociales, naturales. Pasaron a secundaria. Ya no puedes explicarle, ahora necesitas un tutor que le enseñe álgebra, porque la última vez que le expliqué matemática a mis hijos le fue mal en el examen y tuve que pedirle que acabe el profesor. Yo no sé de eso. Ahí están tus hijos, como ahora mi hija va a la universidad. Entran a la carrera deseada, logran su licenciatura, luego viene una maestría, luego hace un doctorado y junto con eso viene la fama, viene la fortuna.
se hace conocido, una casa grande, un carro lujoso, una familia bonita. ¿Y luego qué? La muerte. Todo eso fue un solo punto. Y luego de eso la eternidad. La vida es un punto, la eternidad sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Para qué te has estado preparando? ¿Para qué has estado preparando a tus hijos? Lo que hagas con Jesús aquí va a determinar dónde vas a pasar la eternidad allá y dónde la pasarán tus hijos. ¿Qué más decir? Preparémonos para la eternidad y que venga pronto el Señor Jesús. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias por tu bendita palabra. Sí, ha sido duro escuchar esta historia en el día de hoy. Hemos sentido el filo de tu espada penetrar en nuestros corazones, pero creyendo que tu palabra no corta para matar, sino para sanar. Y es nuestro deseo y oración que la palabra que hemos escuchado hoy, que esta historia nos ayude, sí Señor, a hacer muchas cosas aquí, pero sobre todo trabajar para lo más importante, prepararnos para la eternidad, preparar a nuestros hijos para la eternidad. Gracias por recordarnos que solamente hay dos tipos de personas en este mundo. Y es mi deseo y oración que todos aquellos que están aquí hoy, que no conocen a Jesús, hoy digan sí Jesús en sus vidas. Oh Padre, gracias por recordarnos que la muerte nos llega a todos. No es agradable pensar en ella, pero es necesario. Gracias por recordarnos que no es el mismo destino para el justo y para el injusto. Gracias por recordarnos que aquellos que sufren por ti en este mundo un día serán consolados y estaremos en la presencia no simplemente de Abraham, sino del Cordero. Gracias, oh Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, oh Señor, por tu palabra que es suficiente y porque en ella tú nos muestras el camino que debemos seguir. Gracias por mostrarnos que Jesús es el camino. Y gracias, oh Señor, por recordarnos que nuestra eternidad dependerá de lo que hagamos con Jesús aquí. Te ruego por aquellos que hemos profesado ser creyentes, pero estamos viviendo para las cosas de este mundo. Despiértanos, Señor, a la realidad eterna. Y aquellos que no te conocen, que tú obres en sus corazones. Tú que dijiste sea la luz, haz resplandecer la luz en sus corazones, de tal manera que hoy salgan de este lugar confesando con sus bocas y creyendo en sus corazones que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Oh Señor, no permitas que salgamos de aquí igual que como llegamos, sino más parecidos a Jesús. Y tu iglesia, tu esposa dice a una voz: sí Señor Jesús, ven pronto. Te lo rogamos, oh Señor, todo en sus méritos. Amén.